Esto es Encuentros con la Historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, conoce tu historia. Hoy presentamos el capítulo 37 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de los mexicanos. En Anáhuac amanecía. El sol oriente se levantaba. En la gran Tenochtitlan, en el Tecpan del emperador, se esperaban noticias. La ciudad de los aztecas amanecía muy temprano. Desde antes de que se iniciara el alba, un enjambre de mercaderes se veían en el mercado de Tlatelolco. Todos los días llegaban y salían de Tenochtitlan más de 10,000 embarcaciones, cargadas con todos los productos que la gran ciudad necesitaba para su sustento diario. Los mercaderes tenían prohibido cruzar las calzadas con todo su cargamento y por ello tenían que hacer uso de los canales y de las amplias áreas de las lagunas. En los embarcaderos había un enjambre, un movimiento intenso desde antes del amanecer todos los días. Mercancías venidas de todos los puntos de la tierra conocida llegaban a la ciudad. La gente se levantaba muy temprano, 3 o 4 de la mañana todos los días. En el Calmecac, de hecho, los estudiantes se levantaban entre 3 y 4. Y en los monasterios, antes de la salida del sol, ya estaban todos preparados para
entonar los himnos de bienvenida a Tonatiuh. En el tecpan del emperador, donde se encontraba la inmensa familia de este, había un tránsito impresionante de criados que se encargaban de todas las labores. Más de 1000 sirvientes estaban en efervescencia desde 2 o 3 horas antes de la salida del sol. La familia del emperador era muy numerosa, tenía cientos de hijos. Aquella mañana el emperador había lucido una vestidura nueva. Recordemos que se bañaba por lo menos una vez al día. Y recordemos también que tenía tantos vestuarios que jamás repetía el mismo 2 veces. Las esperadas noticias llegaban. A la distancia por la calzada de Iztapalapa venía un contingente. Eran militares de alto rango. Corrían y corrían, como en una especie de carrera de estafetas, para que los mensajes viajaran con celeridad. De hecho, los mensajes podían viajar hasta 30 o 40 kilómetros por hora, considerando que solamente eran distancias cortas la que cada corredor cubría. El último corredor se encontraba apenas a 1 kilómetro de distancia del Palacio Imperial. No corría un corredor solo, siempre lo hacían en pareja. Se trataba de buenas noticias. Los pliegos enrollados de papel amate fueron entregados al gran Tlacatecatl del imperio, que se encontraba en una estancia a la entrada del Palacio Imperial. Desenvolvió el rollo dirigido hacia su real persona. El Tlacatecatl siempre era un allegado de sangre real. Presurosamente, aquel oficial del más alto rango en el ejército se presentó ante el emperador. Moctezuma estaba en el refectorio donde tomaba sus alimentos. No acostumbraba a recibir a nadie ahí. En el Palacio Imperial había docenas y docenas de habitaciones. Una estaba siempre aderezada como cámara para recibir a personajes importantes y estaba muy cerca del patio refectorio donde acostumbraba el emperador desayunar. Al llegar el emperador, el Tlacatecatl se postró con la reverencia que establecía el protocolo y dijo al emperador: mi señor, tus ejércitos han sido triunfantes ante Tlaxcala. Los hicimos correr y los destrozamos. Pero quiero que sepas que los que más se lucieron fueron los desterrados. Aquellos que tú condenaste a vivir en ostracismo y que asistieron como voluntarios, se cubrieron de honor. Te pido para ellos el perdón y el honor, mi señor. Y Moctezuma accedió. Esta vez, aquel ejército de cobardes que habían sido vencidos y obligados a huir, se habían cubierto de honor. El emperador les otorgaba su perdón. El emperador les devolvía sus condecoraciones de honor y su antiguo rango militar. Los esfuerzos de Moctezuma por vencer la adversidad de las profecías y la oposición de los dioses habían tenido su lugar. El ave colibrí
había escuchado sus ruegos y ahora se prepararía la entrada triunfal. Moctezuma estaba sonriente, contento. Ahora, el honor de los aztecas había renacido. El emperador ordenó que 50 pregoneros salieran a las calles de Tenochtitlan para dar a conocer a todos la noticia, para recibir con los máximos honores a aquellos que ahora se habían cubierto de grandeza. Moctezuma ya estaba harto de las guerras contra Tlaxcala. Tendría que esperar el momento para destruir definitivamente a esa potencia que tanto desprestigio y dolor había causado al imperio. Pero nuevamente esperaría que llegara el momento para destruirlos por completo. Mientras tanto, tendría que celebrar aquel día, un día familiar. El emperador dio órdenes para que toda su familia estuviera reunida ese día en el Gran Tecpan. Vamos a mensajes. Se acercaba el cumpleaños del emperador. Él acostumbraba 3 días antes de que tuvieran lugar las grandes fiestas populares, pasar con su familia, con toda su familia, aquel gran día. Moctezuma había edificado un gran nuevo palacio para su uso personal. Había abandonado el palacio de los antiguos emperadores. Y ahora que tenía más de 10 años en el poder, podía inaugurar ya su nuevo palacio. El nuevo palacio, a diferencia del antiguo, estaba colocado exactamente hacia el sur del gran templo mayor. El palacio del emperador Moctezuma jamás fue destruido. De hecho, el actual Palacio Nacional de México se levanta exactamente en el mismo sitio y con las mismas dimensiones que el gran palacio que edificó Moctezuma y que inauguró en aquella fecha. Los cronistas le llamaron las casas nuevas de Moctezuma. Para diferenciarlo del antiguo palacio de los Tlatoanis que había edificado Atzayácatl, conocido como Casas Viejas de Atzayácatl. El inmenso y bello palacio tenía 20 puertas de entrada. Contaba con 100 aposentos de 8 o 9 metros de largo cada uno. Estaban agrupados alrededor de 3 grandes patios. En uno de los patios había una gigantesca fuente muy hermosa. En torno a esa fuente, el emperador acostumbraba desayunar cada día con su familia y comer ahí mismo. La fuente era labrada en piedra y era por lo menos de 7 u 8 metros de altura.
Los aztecas eran extraordinarios ingenieros hidráulicos. Habían inventado para el manejo y uso de fuentes una gran cantidad de aparatos y estructuras. El agua que nutría aquella fuente llegaba del acueducto de Coyoacán. Era almacenada a presión para que pudiera brotar con gran brío y provocar en aquel patio una excelsa vista. Junto a la fuente había docenas de plantas exóticas que incluían árboles frutales. Después, toda el agua de la fuente resbalaba por unas inmensas coladeras de piedra para salir del palacio a través de un canal con rumbo a la gran acequia imperial, que era el canal por donde los barcos de oro del emperador se acercaban al embarcadero donde éste los tomaba para hacer sus viajes. Dentro del palacio había salones inmensos, grandes y pequeños. Algunos servían como templos y otros como áreas de estar, sin que olvidemos que existía un inmenso salón del trono. Cada una de las diferentes órdenes guerreras tenía un palacio de honor decorado con oro. Había una para los caballeros águila y otra para los caballeros tigre. También había un salón especial donde atendía como despacho el supremo señor mujer serpiente, el Cihuacóa. También había una inmensa biblioteca con cientos de libros hechos en papel de amate. Ahí se llevaban los asuntos administrativos del emperador. Ahí estaban sus tlacuilos y sus secretarios. A decir de Hernando de Cortés, los salones estaban decorados con figuras de oro de tamaño natural, hechas también de plata y piedras preciosas, plumería y toda suerte de belleza. Había un grandísimo arte, según narra Cortés en sus cartas, en aquel suntuoso y espléndido palacio. En el palacio del emperador había siempre una inmensa multitud de señores y principales, que todos los días acudían ahí a hacer oficio o arte, es decir, atender los asuntos del imperio. Cada uno de estos grandes señores llevaba sus propios sirvientes, por lo que todos los patios del palacio estaban siempre llenos de gente y de una gran actividad. La vida cortesana había alcanzado los más altos y refinados gustos. La corte del emperador Moctezuma y el refinamiento de esta se podía comparar fácilmente con la del emperador francés o rey de Francia, Luis XV. Dice Cortés en sus cartas de relación: eran tantas y tan diversas las ceremonias y las maneras con que honraban aquellos señores al emperador, que en realidad le trataban más como un dios que como un príncipe. Y no tengo memoria suficiente para retener todo lo que vi y todo lo que era menester hacer. El comportamiento cortesano estaba estrictamente reglamentado y cualquier falta era severamente castigada.
sobre todo en lo concerniente a la forma de tratar al güey Tlatoani. Solamente un estrecho círculo de familiares y señores podía mirar al emperador al rostro. A nadie le estaba permitido verle la cara o mirarle a los ojos. Cuando salía por la gran ciudad, lo que no hacía muy seguido, todos tenían que agachar la cabeza. Todos se inclinaban y tocaban con su dedo pulgar o índice el suelo y luego lo llevaban a la boca en señal de respeto y salutación. Todo aquel que se encontrara en el camino del emperador debía postrarse en el acto. Como dice el fraile Motolinía, estaban ahí pasmados, como frailes en gloria patri, hasta después que el emperador cruzara por ahí. Siempre que el emperador cruzaba las calles de la ciudad, lo hacía transportado en andas, ricamente adornadas, en una inmensa y bella silla de oro. Siempre iba delante de él un noble príncipe, anunciando a todos la proximidad del emperador. El príncipe llevaba en las manos siempre 3 varas altas y delgadas. Si el emperador descendía de sus andas, inmediatamente el príncipe se acercaba a él, para que éste tomara una de las varas como cetro y lo llevara consigo permanentemente. Aquel cetro era su bastón de mando, que estaba forrado de oro en el caso de las 3 varas. El emperador jamás posaba sus ricas sandalias de oro sobre la tierra, pues tenía que, siempre, en lugar de tocar la tierra, pisar una delicada alfombra que se hacía con mantas de algodón finísimo, regiamente impresas, decoradas o bordadas. Un séquito especial se encargaba de colocar las mantas previamente al paso del emperador. El viento no podía levantar aquellas mantas porque todas ellas estaban engarzadas en hilo de oro y piedras preciosas que por su peso impedían que las mantas se movieran. Cuando el emperador daba audiencia, nadie podía entrar calzado y presentarse así con él. Tenía que desnudar sus pies en señal de sumisión. Tenía que cambiar sus ricos vestidos por una sencilla prenda de algodón blanco. Y si se trataba de un noble, podía permanecer vestido, pero tenía que cubrir su suntuosa vestidura con un ayate hecho con maguey, que era como se vestían los hombres más pobres en el imperio. Esto para no ofender con su gloria la gloria del Tlatoani. El protocolo era muy rígido y específico y nadie podía violarlo. Al estar frente al emperador, todos debían hacer 3 reverencias, al tiempo que se aproximaban a la presencia del Altísimo Soberano. Sus reverencias estaban siempre acompañadas de una salutación que había sido ritualizada y que consistía en las palabras Tlatoani, no Tlatocatzin Huaytlatoani, es decir,
Señor, Señor mío, mi gran Señor. Después tenían que permanecer siempre en cuclillas, a cierta distancia del trono, la gran silla de oro, con la cabeza siempre inclinada y con la vista dirigida al suelo. Ahí debían exponer su petición al emperador en tono de voz muy bajo y mesurado. En muy pocas ocasiones, el emperador respondía en persona. Y en esos casos, según asegura el cronista Torquemada, solo murmuraba a manera audible solamente para la persona que había hecho la petición. A lo más el emperador se concretaba a decir: ajá, ajá, te he escuchado. Los funcionarios que estaban siempre al pie y a un lado eran los encargados de contestar las peticiones, mientras que el emperador simplemente hacía gestos de asentimiento con el rostro. Después de que el emperador había dado su audiencia, cuando el solicitante se retiraba, lo hacía sin dar jamás la espalda al emperador, caminando siempre hacia atrás, siempre postrado y sin darle la cara al monarca, mirando solo al piso. Nuevamente hacía las 3 reverencias y repetía las mismas salutaciones. Comenta Torquemada que tantas eran las reverencias y los respetos que se hacían a la persona del emperador, como los cristianos solamente lo hacen a su Dios en el altar. Basados en las descripciones de Bernal Díaz del Castillo, quien conoció bien al emperador Moctezuma, y de Gómara, quien recogió la versión de Hernán Cortés, puede decirse que podemos establecer un retrato hablado del emperador Moctezuma. Era de complexión muy bien proporcionada y de buena estatura. Era delgado y, según dice el Códice Florentino, más bien flaco, muy flaquito. Su piel era de color moreno aceitunado, pero muy blanco para ser indio. Llevaba el pelo largo, mas no excesivamente. Apenas le cubría sus orejas. Su rostro era alargado y tenía una barba muy rala. Gómara dice que la formaban únicamente 6 pelillos de un geme de largo. Bernal más respetuosamente dice que sus barbas eran bien puestas y ralas. Cervantes de Salazar agrega que tenía los ojos oscuros y el pelo muy negro y reluciente. El emperador, agrega, era muy ágil y ligero, ya que practicaba la arquería, la natación, la cacería y todos los ejercicios deportivos de un soldado. Su porte era siempre majestuoso y grave. Su mirada también era solemne, aunque en ocasiones mostraba un sublime amor y alegría. Cuando no estaba cumpliendo sus funciones ceremoniales, el emperador podía ser afable y gracioso en el hablar, y tenía mucha fama de buen orador, y pronunciaba palabras sabias siempre, según dicen los testigos. Al emperador le gustaba permanecer siempre encerrado en su palacio o en un templo, constantemente en oración y meditación, pero también en ocasiones, aunque escasas, era dado a las fiestas, los placeres y sobre todo a las mujeres, de las que se dice tenía entre 1000 y 3000.
Es importante decir que no todas esas 3,000 mujeres eran realmente sus mujeres o que las poseía o tomaba sexualmente, ya que entre estas se encontraban también las muchas guardianas y sirvientas de su harén. Sus esposas y concubinas eran escogidas de entre las hijas más hermosas de los nobles, y se ha escrito que en una ocasión tenía hasta 150 mujeres embarazadas. Es lógico suponer que el emperador tuviera entre 700 y 800 hijos, porque, además de que eran necesarios para las guerras y las cortes, recordemos que la mortandad era terrible por causa de la guerra y de pocos adelantos científicos y médicos. Todas sus mujeres eran hermosas, todas extraordinarias, bellas y exquisitas, y de todas las edades. Las había desde muy jovencitas hasta muy aseñoradas. Todas tenían que aprender a convivir con amor entre ellas, sin disputas y sin agresiones. El emperador no era para ninguna de ellas. Él solamente les regalaba una noche de placer y su presencia muy contadas veces en el año. Sin embargo, en el corazón de Moctezuma había pocas mujeres. Las que verdaderamente amaba el emperador eran solo unas cuantas. Una de ellas era la hija del rey de Ecatepec, una princesa de Tula, llamada Maquiahuizóchitl. Aquella mujer del linaje tolteca cautivaba al emperador tanto que ésta acostumbraba a acompañarle en sus viajes. La otra mujer que le arrebataba el corazón era una hija del rey de Tlacopan, Totoquihuatzin. Aquella mujer tenía los ojos curvos y alargados, unos enormes senos, unos poderosos glúteos, unos fragantes labios. Era como el símbolo mismo de la tentación. Se llamaba Totoquihuastli. La tercera de sus preferidas era otra esposa que le había dado 2 hijos. El emperador siempre se dirigió a ella con respeto y con un inmenso cariño. Era la hija de Totoquihuatzin, una nieta del gran Tlacaelel. Se llamaba Toquizóchitl. Era más sabia y virtuosa que veleidosa y casquivana. Era una mujer mística, una sacerdotisa. Moctezuma se fue aficionando a ella. Se dice que por su mucha sabiduría. Era tan sabia e instruida que se dice que era como si las propias diosas de la náhuatl se expresaran por sus labios. Aquellos eran sus 3 gran amores. Aquellas mujeres siempre tuvieron un lugar en su corazón, eternamente hasta su muerte. Vamos a mensajes. Había llegado la gran fiesta. Cientos, miles de invitados había
en el Imperial Palacio. Los 3 patios estaban llenos de comensales. Una de las manías del emperador era cambiarse de vestuario 2 o 3 veces al día cuando tenían lugar las grandes fiestas. Habían llegado los danzantes, hombres y mujeres. Habían llegado los cantores. Había cientos de músicos. Todo Tenochtitlan festejaba aquel gran cumpleaños. De las cocinas imperiales habían salido miles y miles de raciones para toda la ciudad, especialmente para los barrios pobres. Nadie podía tener su estómago vacío o no estar contento en ese día. Impresionantemente se iniciaba la gran fiesta. Una de las principales manifestaciones de refinamiento de aquella increíble corte imperial se materializaba en el protocolo de las comidas, y en ellas el ceremonial de Moctezuma no distaba en nada del de la corte de Luis XIV. La comida se servía en una inmensa vajilla de oro macizo. Pero la persona del gran emperador y su jerarquía no podía permitir que aquella vajilla se utilizara 2 veces. De manera que cuando se servía el imperial banquete, la vajilla era destruida. Se trataba de miles de kilos de oro finamente labrado que eran nuevamente refundidos para ser reutilizados. La vajilla de oro se utilizaba en los grandes cumpleaños y otras ceremonias. Se necesitaban miles y miles de platos y tazones y copas y grandes platones. De diario se utilizaba una vajilla de barro que era siempre destruida al final de la comida y jamás reutilizada. Cuando el emperador entraba al gran recinto, señalaba con el dedo o con una varita los platillos que deseaba ingerir. En ocasiones preguntaba o le decían de qué ingredientes estaban compuestos algunos de ellos, o cuáles podían estar mejor elaborados o sazonados. Había 300, 400, 500 platillos según el banquete, pero en los cumpleaños del emperador se servían más de 1000 platillos diferentes. Después de comer, Moctezuma reposaba un poco, mientras que lo divertían sus enanos y corcovados, siempre escondido atrás del biombo, que no podía ver su corte. Aquel biombo siempre le protegía de las miradas indiscretas. Los bailarines brincaban, los cantores y los poetas declamaban y cantaban. También había saltimbanquis y unos muy solicitados espectáculos de malabarismo, en los que se utilizaban cientos de palos manipulados con los pies o con las manos. También tenían lugar en presencia del emperador frente a su corte y en plenos banquetes algunos espectáculos extraordinarios. Entre estos, los espectáculos gladiatorios, que no conllevaban un final trágico, no fueran a indigestar a su majestad. Tenían lugar todo tipo de danzas y todo tipo de ceremoniales. Aquella era el lujo, aquella era la fama y la gloria de un imperio.
El baile se prolongaba durante todo el día y después el emperador fumaba. Fumaba tabaco que aspiraba a través de un canuto de oro sobre una copa de humeante tabaco. Las copas de tabaco se extendían a todas las mesas y se servía aquel brebaje de cacao exquisito, hecho con miel, muy espumoso y batido, el xicoatl, que dio lugar a nuestro chocolate. Después, repentinamente, el emperador se retiraba, poniendo fin a su presencia y cerrando aquella comida, mas sus cortesanos podían quedarse ahí por horas y horas. Estaba prohibido embriagarse y no se servía ningún tipo de bebidas que pudieran ofender al emperador o aquella fiesta magnífica. De hecho, estaban prohibidas las borracheras y los que se atrevían a hacerlo eran ejecutados y muertos al acto. Nada podía enturbiar aquellas tan solemnes fiestas. Y así, en medio de esa gloria y esa fama, continuó el imperio durante 5 años más, hasta el año 1515, en que nuevos sucesos terribles lo estremecerían. Una tarde en que el cielo de Tenochtitlan estaba encapotado y caía una poderosa tormenta, los jaguares de Tlaloc rompían sus enormes ánforas de barro para provocar una intensa lluvia. Llegó al palacio imperial un mensaje. La hermana del emperador, Papatzin, había muerto. En medio de la tormenta, el emperador salió rumbo al palacio de su hermana, viuda del rey de Tlatelolco. Participó en sus exequias y 4 días después, cuando de nuevo el sol brillaba en el Anáhuac, el propio rey de Texcoco, Netzahualpili, le mandó a buscar, rogándole asistiera nuevamente a la casa de su hermana, porque había resucitado. El emperador nunca había escuchado un caso de resurrección. Y alarmado corrió nuevamente al palacio de su hermana fallecida. La encontró viva y se alegró mucho. Tal vez había sido un caso de catalepsia. Pero entonces su propia hermana Papatzin le manifestó: estuve con los dioses y tuve visiones terribles. Unas voces me dijeron, ya que vi a un joven rubio de ojos azules decir: guerra vendrá y destrucción terrible por el oriente. Guerra vendrá y destrucción terrible para Tenochtitlan. Es el fin de los tiempos. Moctezuma, aterrorizado, preguntó a Susihuacoa si se habían visto nuevamente las casas flotantes junto al mar. Y este le dijo que no. Pero la hermana del emperador Papatzin insistía: muerte terrible, ojos azules, cabello rubio. El emperador miró hacia el cielo trémulo de terror y, dirigiéndose al ave colibrí, le dijo: Supremo Mago Colibrí, ¡ampáranos!
Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 37, 37 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos esta serie, gracias. Muchas gracias por tu preferencia y te espero mañana, porque en el 1030 de la amplitud modulada, todos los días son días de encuentros con la historia. Muchas gracias nuevamente y hasta mañana.